¿Qué tal, familia? Dios los siga bendiciendo. Este es nuestro mensaje de mediodía y continuamos con nuestro estudio acerca del libro de Hechos. En esta oportunidad voy a leer del capítulo 21, del versículo 17 al 40 y el capítulo 22 del 1 al 5. Pero por cuestiones de tiempo voy a leer el capítulo 21 del 37 al 40 y el 22 del 1 al 5. Y luego explicamos el contexto. Comienzo con la lectura, capítulo 21, versículo del 37 al 40. Los soldados ya iban a meter a Pablo en la cárcel cuando él le preguntó al jefe de ellos: ¿podría hablar con usted un momento? El jefe, extrañado, le dijo: no sabía que tú hablaras griego. Hace algún tiempo un egipcio inició una rebelión contra el gobierno de Roma y se fue al desierto con 4,000 guerrilleros. Yo pensé que ese eras tú. Pablo contestó: no, yo soy judío y nací en Tarso, una ciudad muy importante de la provincia de Cilicia. ¿Me permitiría usted hablar con la gente? El jefe le dio permiso. Entonces Pablo se puso de pie en las gradas del cuartel y levantó la mano para pedir silencio. Cuando la gente se calló, Pablo les habló en arameo y les dijo. Capítulo 22, versículo del 1 al 5. Escúchenme, amigos israelitas y líderes del país, dejen que me defienda. Cuando la gente oyó que Pablo les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Pablo entonces les dijo: yo soy judío, nací en la ciudad de Tarso, en la provincia de Cilicia, pero crecí aquí en Jerusalén. Cuando estudié, mi maestro fue Gamaliel, y me enseñó a obedecer la ley de nuestros antepasados. Siempre he tratado de obedecer a Dios con la misma lealtad que a ustedes. Antes buscaba por todas partes a los seguidores del Señor Jesús para matarlos, a muchos de ellos hombres y mujeres. Los atrapé y los metí en la cárcel. El jefe de los sacerdotes y todos los líderes del país saben bien que esto es cierto. Ellos mismos me dieron cartas para mis amigos judíos de la ciudad de Damasco, para que ellos me ayudaran a atrapar más seguidores de Jesús. Yo fui a Damasco para traerlos a Jerusalén y castigarlos. Interesante, me gusta mucho, te doy el contexto. Pablo está llegando a Jerusalén y ya se hablaba de que Pablo era un judío que donde iba predicando, iba diciendo que no se cumpliera la ley de Moisés. Y esto para los judíos era terrible. Muy nacionalistas ellos y cumplidores de la ley, detestaban que alguien fuera o alguien que sea judío, más aún, fuera por ahí predicando y enseñando que no se cumpliera la ley de Moisés. Esto para ellos era un sacrilegio. Y cuando escuchan que Pablo había llegado a Jerusalén, lo atrapan y la turba del pueblo de Israel estaba tan enojada, estaba tan enajenada, tan loca que querían matar a Pablo. Pablo ya había recibido la advertencia que no llegara, de lo contrario lo matarían, pero Pablo era osado, él fue porque sabía que había una misión que cumplir ahí. Y dice que la gente lo tenía en alto y lo querían matar. Cuando intervinieron los soldados romanos para llevarse a Pablo, tuvieron que alzarlo también para que la gente no lo alcanzara y lo mataran, porque querían matarlo. Y entre ellos gritaban: mátenlo, mátenlo. Y Pablo había sido golpeado, había sido maltratado y estaba siendo llevado a la cárcel, acusado y confundido por los soldados romanos de ser un revolucionario egipcio. Pablo estaba pasando todo esto. Todo por causa del evangelio, porque él había estado predicando y había estado enseñando también que los judíos no debían, o los que no eran judíos no debían cumplir con la ley, sino ciertos requisitos que ya se había leído en textos anteriores que ya hemos estudiado. Pero la gente estaba molesta, el pueblo de Israel estaba molesto. Pablo pide la palabra, pide hablarle al pueblo. Y cuando comienza Pablo a defenderse, porque se lo pidió al soldado romano, cuando Pablo comienza su argumento de defensa, él comienza a hablar en arameo y la gente lo escucha. ¿Por qué? Porque el arameo era la lengua natural y materna en esa época del siglo I del pueblo de Israel. Ellos no hablaban ya para la época el hebreo, sino el arameo, y ahí estaban escuchando a Pablo cuando les hablaba en su lengua materna. Esto les llamaba la atención a ellos que son tan nacionalistas. Y Pablo comienza
su defensa mostrándose y presentándose como, primero que nada, como un judío. Soy judío, soy fariseo en ese sentido. Él decía que había estudiado bajo el cuidado, bajo las enseñanzas de Gamaliel. Es interesante porque Gamaliel era conocido como uno de los más grandes maestros de la época, ya que Gamaliel era estudiante, alumno, uno de los mejores alumnos de Hillel. Y Hillel es el fundador de una de las iglesias teológicas, de una de las escuelas teológicas de la época, es decir, eran hombres reconocidos, y Pablo está haciendo su carta de presentación, diciendo, si alguien conoce de leyes soy yo. Si alguien conoce del cumplimiento de la ley, soy yo. Pero de todo esto voy a resaltar algo. ¿Cómo inicia Pablo? Pablo inicia su mensaje diciendo, amigos israelitas. Estos hombres que lo habían golpeado, lo habían maltratado, estos hombres que lo querían matar, que gritaban, mátenlo, mátenlo, a estos hombres Pablo se para y comienza su mensaje casi entendiéndolos por su accionar y diciéndoles, amigos israelitas, amigos. Me llama mucho la atención esa forma de empezar su discurso, porque muestra a un Pablo que no está siendo rencoroso contra aquellos que lo querían matar. Me recuerda mucho a ese Esteban, primer mártir de la iglesia, que cuando estaba siendo lapidado, levantó su rostro y dijo, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Me hace recordar a Jesús, el maestro, el que dejó la gran enseñanza, el cual decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora Pablo está actuando con ese amor y llamándolos amigos, aquellos que lo querían matar, tratando de entender por qué reaccionaban así. Ahora Pablo viene con su discurso de enseñanza. Esta parte quiero resaltar para que nosotros sepamos que como creyentes, aun cuando la misma iglesia nos ofenda, aun cuando los mismos integrantes de la iglesia, ya aplicándolo a nuestro contexto, nos ofenda, debemos reaccionar con ese amor que reaccionaba Pablo. Ahora Pablo comienza a explicar, comienza a hacerlos entender. El discurso central de Pablo viene más adelante, que ya lo veremos. El discurso central de Pablo viene cuando él comienza a hablar acerca de Jesucristo. Pero esta primera parte es impactante cuando Pablo comienza a hablarle a Israel y tratándolos con amor. Amigos, ¿cómo habrá recibido el pueblo que en ese momento lo querían matar a Pablo? ¿Cómo habrán recibido esa primera parte del mensaje de Pablo? Habrá sido confrontativo para ellos, pues esta es la manera en que nosotros debemos predicar. Muchas veces también cuando salimos a predicar el evangelio a las calles, aplicándolo un poco también a eso, y recibimos de repente las ofensas, o de repente los gritos, o de repente las palabras soeces de otras personas, pero seguimos predicando el evangelio y no los vemos con odio, sino con amor. Aún a los mismos miembros de la iglesia. Este era el ejemplo que ponía Pablo. Pablo estaba a punto de morir, y cuando él le advirtieron que no vaya, él dijo, yo voy a ir porque estoy dispuesto a morir por causa del evangelio. Esa es la actitud y esa es la forma en la que nosotros debemos salir a predicar el evangelio. Y debemos estar dispuestos a morir por causa de Cristo. Tal vez en nuestro contexto no sea tanto así, pero para Pablo sí era así. Esto le podía ocasionar la muerte, y él estaba ahí pidiendo también la palabra para que ellos entendieran, para que ellos supieran. Y comienza su mensaje más adelante, impactante también. Esta primera parte es impresionante. Después de todo lo que había pasado, cómo lo querían matar, Pablo reacciona con amor ante su pueblo, ante el pueblo de Israel. Sigamos este ejemplo, seamos predicadores de la palabra, mostrándolo no solamente con palabras, sino también con nuestras acciones, y mostrando el amor con nuestras acciones. Me encanta cómo inicia Pablo con su mensaje. Y ya veremos más adelante a ese Pablo predicando acerca de Jesucristo. Ese ha sido el mensaje de mediodía, familia. Dios los siga bendiciendo.